Dale. ¿Ustedes se imaginan abrir la llave del agua y que no salga nada, estar queriéndose lavar los dientes y justamente no tener agua para poder hacerlo, querer cocinar y no tener agua potable para hacer esto, tener mucha sed y no poder tener este líquido preciado para tomarlo? Pues si se acaba el agua en el mundo, quedaríamos en una situación muy crítica. La vida en la Tierra como la conocemos cambiaría totalmente y el futuro de la humanidad misma estaría en veremos. Digamos, el 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, también el 70% del planeta, pero solo el 0.5% de ese agua es agua potable. Entonces imaginémonos el delicado equilibrio y lo limitado de este recurso que tenemos que conservar. Y estamos frente a una crisis climática que nos está respirando en la nuca, nos está diciendo que nos pongamos alertas, porque si no hacemos nada se nos va a acabar este preciado líquido y muchos recursos vitales. Entonces estamos frente a un momento de alarma. Creo que algunas personas acá han escuchado una alerta de la ONU en la que nos dice que para 2030, si no hemos tomado medidas, 2/3 partes de la humanidad no van a tener acceso a este recurso. Eso es mucha gente y 2030 es ya. Entonces tenemos poco tiempo y una emergencia que creo que no hemos hecho conciencia que se nos viene encima, ¿no? Digamos, llegamos a 2030, 2040 y de pronto no somos nosotros, de pronto es un ser querido, va a abrir la llave y no le sale este líquido. Pues nuestro cuerpo puede sobrevivir alrededor de 3 o 5 días sin agua nada más. Empieza a hacer un proceso para ir colapsando y pues llegar finalmente a la muerte. Perdiendo solo el 2% de nuestro peso corporal en agua, ya empezamos a sudar, el ritmo cardíaco se incrementa y sobre todo empezamos a disminuir la capacidad de enfriarnos. Perdiendo un 4%, ya nuestros sistemas empiezan a colapsar, la sangre misma se empieza a espesar por la falta de oxigenación, imaginémonos. Y perdiendo el 7%, solo el 7% de nuestro peso corporal en agua, ya colapsa el cuerpo, colapsan órganos, todo el flujo sanguíneo empieza a priorizarse hacia los órganos principales, entonces digamos los riñones, los intestinos fallan, pero también pueden fallar el cerebro, el corazón, los pulmones y pues llegar a la muerte. Entonces estamos frente a una situación, como les decía, a la vuelta de la esquina en la que tenemos que tomar medidas, tenemos que empezar a pensarnos nuevas realidades, nuevas alternativas que nos ayuden a construir un futuro sostenible y enfrentar esta crisis. Y no sé si ustedes sepan, pero hay unos ecosistemas que se llaman, o les llamamos, los reinos del agua, fábricas del agua. En Colombia tenemos la fortuna de contar con el 50% de estos ecosistemas que se llaman páramos. Los páramos son ecosistemas de alta montaña que son claves para la regulación del agua y del dióxido de carbono. Solo se encuentran en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Y justamente son como esponjas que nos ayudan a conservar el agua, a almacenarla y después a distribuirla. El páramo de Chingaza, que queda acá cerca de Bogotá, abastece alrededor de 10 millones de personas de agua. Entonces tengamos presente esa importancia de estas montañas y de estos reinos del agua. Pero no todo es, digamos, color de rosa, porque pues, los páramos en Colombia tienen 17% de pérdida anual. Eso es otra alerta. Estamos en la crisis del agua y nuestras fábricas del agua están perdiendo 17% anualmente. ¿Cuáles son las grandes amenazas? Son actividades relacionadas a grandes industrias. La ganadería extensiva, la minería, la deforestación. Pero hay un tema muy importante que es la falta de conciencia sobre los páramos. No podemos cuidar algo que no conocemos. Entonces hay un gran problema de que para mucha gente no existen en el mapa los páramos, no sabemos su importancia, ¿no? Y frente a todo esto, pues los últimos años se han venido reconociendo unos actores muy importantes en el cuidado de los ecosistemas, del agua y de los páramos especialmente, que son las comunidades campesinas que habitan estos territorios. En un momento se creía que los páramos debían estar sin actividad humana y que justamente la actividad humana les afectaba bastante, pero se ha ido cambiando esa idea gracias al trabajo de las comunidades campesinas en las que se entiende que el humano es un agente que puede construir, puede conservar, puede revitalizar la vida. Y en este sentido las comunidades campesinas son muy importantes porque son quienes saben de los páramos, son quienes saben de estas montañas, sus secretos, sus saberes alrededor de las especies.
Entonces la invitación es acompañarles en sus procesos, pero también aprender de esto. Así como en algún momento se pensó que el páramo debía estar libre de humanos, hay gente que también piensa que la tierra estaría mejor sin nosotros. Pero entonces demos vuelta a ese chip y empecemos a pensarnos como agentes de conservación, agentes de revitalización de la vida. Y así quiero llevarles a Huasca, quiero llevarles al páramo de Chingaza. En Huasca es un pueblo que tiene una ubicación muy chévere porque está entre la frontera del bosque alto andino y el páramo, es la puerta del páramo. Y en este pueblo, pues las comunidades han venido uniéndose para pensar cómo activar distintas estrategias. Acá nos conocimos con la docente Isabel Avellaneda, con su grupo de estudiantes y sus familias, y empezamos a conectarnos por ciertas inquietudes. Nos preguntábamos cómo en este lugar, con esa ubicación, pues no hay una educación ambiental contextual, no hay una educación ambiental que atraviese todo, que brinde herramientas o que construya herramientas con la misma comunidad. Nos reíamos un poco de cómo como colombianos a veces tenemos primero acceso a un muñeco de una jirafa, de un elefante, de un león, pero no de nuestra propia fauna, ¿no? Entonces esa, digamos, falta de cercanía, falta de contexto, nos empezó a conectar. Nos empezó a conectar con lo que le digo, con las familias, con los chicos, con las chicas, con parte de la vereda, y empezamos a preguntarnos cómo podemos cuidar el planeta desde nosotros, cómo podemos apoyar a cuidar el agua, a conservarla, sobre todo cómo podemos responder a la crisis climática desde la educación ambiental y desde nuestra creatividad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Guardianes del Páramo. ¿Y qué es Guardianes del Páramo? Es una red de niños, niñas, jóvenes, docentes, familias, en las que nos enfocamos en cuidar el medio ambiente, en brindar herramientas para hacerlo. ¿Y cuál es la apuesta de esta propuesta educativa? La creatividad. Porque la creatividad es una habilidad, una capacidad que tenemos todos los humanos, en la que podemos generar nuevas realidades que todavía no existen desde nuestros recursos. Es una capacidad que nos ha ayudado a expandir el mundo. Pero entonces necesitamos crear una creatividad empática, que se conecte con la naturaleza. Lastimosamente los humanos hemos tenido muy buenas ideas, pero que han impactado al mundo y otras especies de muchas formas. Entonces proponemos una creatividad ambiental, llamamos esta creatividad así, porque precisamente se preocupa por su impacto por la naturaleza y por construir un futuro sostenible. Es una creatividad ecológica en sintonía con las relaciones. Y esto, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace para que yo despliegue mi creatividad ambiental, no? Pues toca brindar herramientas. Ahí es donde les decía la importancia para que la gente pueda hacer un tránsito desde la conciencia ambiental a la acción climática o acción por el clima y ya una creatividad ambiental. ¿Cuál sería la diferencia? Las acciones son de pronto la que nos van dando en el banco de acciones que nos dicen, hey, haz esto para cuidar el planeta. La creatividad ya sería esa posibilidad de proponer algo, de generar nuevas alternativas. Y eso es lo que necesitamos como humanidad. Entonces les presento el ciclo de creatividad ambiental que está inspirado en las especies de Chingaza y son unas fases que acompañan la construcción de proyectos ambientales, el desarrollo de la creatividad, el empezar a pensarnos en este mundo y qué podemos hacer. Entonces tenemos la primera fase del tigrillo, que al ser un felino se caracteriza por recorrer su territorio, reconocerlo muy bien. Entonces lo relacionamos a la curiosidad y a la exploración. Después sigue el frailejón, que es una planta, la planta, digamos, insignia del páramo, que recoge y recoge agua, este recurso vital. Entonces la relacionamos a la sabiduría y a la recolección. Estos son sus superpoderes que desarrollas al transitar por esta fase. El venado de cola blanca lo relacionamos a la siembra y a la empatía, porque él en el bosque y en el páramo va caminando y va esparciendo semillas y también va ayudando a que se siembren. La rana por su capacidad de vivir en el agua, en la tierra, su flexibilidad, la relacionamos a la resiliencia y a la adaptación. El oso de anteojos le llaman el ingeniero de los páramos, el jardinero de los páramos, porque también va caminando y va abriendo espacios con su gran cuerpo, como es gordito, va abriendo un buen espacio y por ahí caminan otros animales, también entra la luz para que crezca vegetación. Entonces el oso lo relacionamos a la construcción, a la fuerza y al trabajo en equipo. Y finalmente el colibrí, pues es un ave, las aves se comunican con su canto. Y también el colibrí es la única especie de ave que puede volar hacia adelante y hacia atrás. Entonces la relacionamos con la comunicación y la visión de poder conectar mensajes del pasado, del presente hacia un futuro.
Entonces este es nuestro marco en el que, digamos, como herramienta nos ayuda, como les digo, a pasar de una conciencia, una acción, a una creatividad ambiental. ¿Y qué ha pasado con esto? ¿Cómo ha sido de pronto el proceso? Acá volvemos a los chicos y las chicas de Huasca, nuestros guardianes del páramo, pioneros, pioneras, y cuál es el granito de arena que ellos han dejado para cuidar el mundo. Han construido un proyecto ambiental en el que buscan la conservación de plantas y aves del bosque andino. Este proyecto empezaron a trabajarlo, empezaron a explorar, como les dije, su ecosistema, a empezar a reconocer especies alrededor. Después empezaron a recoger ya saberes sobre estas especies para después sembrar, y no solo sembrar las plantas, también sembrar ideas. Posteriormente hicimos una adaptación de esas ideas para ver para dónde podía ir y finalmente construyeron su proyecto, que fue primero una exposición en el que presentaban sonidos y pinturas del bosque andino, y este proyecto ya está llegando a un lugar que se llama Notipáramo, que es un medio de comunicación local que están construyendo, que estaría muy ligado a la última fase, que es la de comunicación y el tigrillo. Entonces, si ustedes ven, justamente estamos frente a una crisis, pero tenemos oportunidades de sentarnos como humanidad a pensar alternativas, de darle a las personas herramientas y crear formas para desplegar un mejor futuro, como les decía, nuestra creatividad. ¿Cuáles han sido aprendizajes claves de todo esto? La educación ambiental debería ser transversal. Así como en la Revolución Industrial nos volcamos a crear una educación que creara, digamos, que ayudara a los sujetos a ser aptos para estas nuevas formas de producción, necesitamos en este momento volcar la educación para enfrentar esta crisis. Necesitamos volcar nuestros esfuerzos y la educación es el lugar donde se puede construir una cultura de futuro. Esto es muy importante, la educación transversal es muy importante también para brindarle espacios a las infancias y a las juventudes para que puedan desplegar sus talentos, sus potencias y sembrar un futuro. Y otra idea, la creatividad ambiental como una potenciadora de la acción climática. Como les dije, está la acción climática, es ese kit de acciones que de pronto tenemos, digamos, reducir nuestro consumo de agua, reciclar. La creatividad ya sería ese lugar en el que empezamos a proponer. Y es muy importante que entremos en esa lógica propositiva y también en esa lógica justamente de trascender y crear realidades que todavía no tenemos. Y finalmente brindar herramientas. Como les dije, no es sencillo hacer esos tránsitos, necesitamos sentarnos como humanos a pensar qué herramientas nos podemos ofrecer para hacer ese cambio cultural, ese cambio de conciencia y lograr cuidar el planeta. ¿Y cuál es el mensaje de cierre? Les quisiera dejar con este mensaje, ustedes cómo van a cuidar el planeta con su creatividad, cómo van precisamente a apoyar con esta habilidad humana la construcción de un futuro. Entonces, pues acá les tenemos una invitación, pero no son las únicas acciones que pueden tomar. Como les dije, la idea es siempre seguir un paso adelante, pero acá les tenemos unas acciones ligadas justamente al marco que hicimos. Entonces, la invitación es a que las hagan o que también se conecten con lugares, con iniciativas de sus territorios que estén cuidando el medio ambiente, que estén buscando la acción climática. ¿Cuáles son los retos que les traemos? Y los superpoderes. Entonces, con el tigrillo el superpoder de la exploración, les invitamos a explorar su territorio, a reconocer plantas nativas sobre todo. Con el frailejón y el superpoder de la recolección, les invitamos a recoger saberes sobre estas plantas nativas, una planta específica que hayan identificado. Con el venado, les invitamos a sembrar esta planta. Posteriormente, con la rana, a hacer experimentos para ver cómo se puede favorecer su crecimiento, con horas de luz, con nutrientes. Con el oso, trabajo en equipo y construcción. Les invitamos a construir un vivero, un lugar de siembra colectiva en sus comunidades. Y finalmente con el colibrí, les invitamos a comunicar iniciativas ambientales, acción ambiental, a visibilizar estos temas para que nos empecemos a conectar entre todos y todas. Entonces esta pregunta, ¿cómo van a cuidar el planeta? Con su creatividad. La idea es que sembremos con nuestra creatividad, sembremos un futuro y tejiendo redes podamos potenciar todo esto que estamos haciendo. Muchas gracias.